7:39 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. La tala y la quema en cualquier parte del mundo son los principales destructores de la vegetación. En Venezuela duele ver la destrucción de grandes extensiones de áreas verdes. Sobre este tema estaremos conversando con el biólogo y coordinador general de la ONG Clima 21, Alejandro Álvarez. Buen día, Alejandro, un placer tenerlo en nuestro programa. Muy buenos días a ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Recientemente, Clima 21 presentó este informe denominado Bosques en Desaparición, deforestación en Venezuela desde el año 2016 hasta el 2021. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela y por qué se están presentando estos casos de deforestación? Lo primero que tenemos que decir que ese informe fue realizado a partir de data satelital que está disponible en el portal del Global Forest Watch, que es un portal con enorme credibilidad en todo el mundo. A partir de esa data hicimos un análisis, lo comparamos y contextualizamos la situación venezolana y nos conseguimos al menos con 3 informaciones muy graves. Hay otras, pero de las 3 que consideramos más importantes. Primero, la tasa de deforestación, y quiero resaltar la tasa, es decir, una velocidad en que ocurre la deforestación, está incrementando en Venezuela y está incrementando particularmente en los últimos 5 años. Esa deforestación, aun cuando no es todavía demasiado alta con respecto a otros países de la región, preocupa porque hay un incremento importante de ella. Pero el segundo resultado que conseguimos es aún más impactante. Es que la deforestación de bosques naturales, es decir, aquellos bosques que previamente no habían sido particularmente afectados por deforestación, es la más alta de la región amazónica. Y eso sí es enormemente preocupante porque estamos deforestando muy rápido aquellos bosques que no habíamos tocado. ¿Cuál es el El motivo de esta deforestación, Ajá. Alejandro? Hay varias razones. La primera razón es que el Estado venezolano en este momento no dejó de preocuparse por el tema ambiental. O sea, no se interesa por el tema ambiental y no actúa para evitar las razones de la deforestación. Por lo contrario, tiene una política minera que propicia la deforestación en gran parte. La segunda razón tiene que ver con que nuestras instituciones ambientales, en particular el ministerio actualmente llamado ecosocialismo, no tienen ni las capacidades, ni las competencias, ni tiene el personal como para poder actuar para evitar las causas de la deforestación. La tercera causa tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. En condiciones de eso, muchas personas que ya no tienen trabajo o sus trabajos ya no les permiten ganarse la vida, están regresando a zonas naturales, están deforestando para extraer leña, para producir conuco, y eso tiene un gran impacto sobre todo el país. Las 3 combinadas tienen ese efecto muy grave en este momento. Específicamente, si hablamos de Caracas, se habla de que se está realizando tala de árboles en la capital, pero en otras zonas también del país. Si nos puedes presentar un poco como las zonas con mayor gravedad de deforestación y cuál es el impacto que tiene la deforestación en la población, porque pensamos que estamos como alejados del tema natural y realmente tiene mucho impacto en la salud del ser humano. Lo primero, bueno, el tema de deforestación urbana es muy importante. No lo tocamos en nuestro informe, pero sí es nuestra preocupación dentro de nuestra organización Clima 21. Los árboles deberían ser considerados por las autoridades municipales como infraestructura de salud. Es decir, a mayor cantidad de árboles en un sitio, la salud de la población es mejor. Además, esos árboles no solamente tienen que ver con la salud, sino protección contra inundaciones, protección contra situaciones, protección contra el aumento de temperatura dentro de la ciudad. Es decir, eso es importante. Ahora, estamos viendo hace varios años un proceso criminal, porque no hay otra manera de decirlo, en el cual se van destruyendo árboles, incluso aquellos árboles sin ningún tipo de razón. O sea, árboles que no tienen ninguna circunstancia, porque en algún momento se decía que el árbol estaba afectado por algún tipo de problema, como termitas o algo así, o que estaba afectando líneas eléctricas. Árboles sanos, árboles que estaban haciendo un efecto muy importante sobre la temperatura, sobre la salud, están siendo tumbados. Se sospecha, pero actualmente no hay digamos, evidencia clara de que está detrás de eso de gente en negocio de leña, pero no tenemos evidencia de eso. Lo otro que sí vemos es la absoluta incapacidad de las autoridades municipales de actuar y ni siquiera de pronunciarse al respecto.
Sí, justamente cuando nos referimos a Caracas hablamos de que, por ejemplo, el Ávila representa uno de los pulmones vegetales más importantes que favorece el oxígeno en la capital. Cuando hablamos de deforestación, en palabras sencillas, ¿cuál pudiese ser la tasa? ¿De qué manera esto ha avanzado? ¿Y cómo lo siente la gente en cuanto a la repercusión de la contaminación en la capital? Es decir, en el caso de la capital particularmente, nosotros tenemos la enorme maravilla de tener frente a nosotros una montaña arbolada. Ujú. Esa situación es un elemento desde el punto de vista de salud, incluso salud mental. Yo tengo la enorme, digamos, felicidad que aquí, frente a mi oficina, está el Ávila. Yo lo puedo ver. Es decir, me lo tapa un poco, pero eso es salud mental para mí y para todo venezolano que viva aquí en la capital. Entonces, tenemos la particularidad que aun cuando todavía el hecho que sea un parque nacional que esté frente a los ojos de los caraqueños no ha sido afectado por deforestación en gran medida, sí tiene focos de deforestación, no frente a la capital totalmente, pero sí en otras partes que no estamos corriendo. Si recuerdan, el Parque Nacional Ávila, actualmente llamado Guarayarepano, va desde Guatire hasta la autopista Caracas-La Guaira y baja hasta 100 metros del lado del litoral. En diferentes partes de ahí están ocurriendo invasiones de personas, desde personas que entran a hacer conucos, a vivir, a generar casas, hasta personas con un enorme poder adquisitivo que están haciendo casas muy grandes, para lo cual hay que deforestar en la zona principalmente en la ladera, la ladera norte del Ávila. Si Entonces, pudiésemos eso está hablar. afectando grave. ¿Cuánto no tenemos? Yo estoy afiliado con el movimiento por el Ávila y actualmente no hay una medida de cuánto se ha deforestado en el Parque Nacional Ávila. Yo diría más bien que deberíamos preocuparnos aún en este momento más por los incendios porque están siendo a veces descontrolados. En los últimos 2 años no han sido tan importantes porque hemos estado con lluvias importantes por el hecho del fenómeno de la Niña. Háblenos un poco acerca de la causa de los incendios. ¿Estos son espontáneos, son provocados? ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes a las que llegaron con este informe? Ustedes hicieron el análisis de 2016 a 2021, pero la deforestación en Venezuela dice que tiene al menos 50 años. ¿Por qué ocurre esto? Fíjate, no hay incendios espontáneos en Venezuela. Okay. En zonas templadas existe el fenómeno de lo que se llama tormenta eléctrica seca. Es decir, hay tormenta eléctrica, pero no está lloviendo. No está lloviendo. Por lo tanto, un rayo puede caer y generar un incendio. En el caso de las zonas tropicales, eso no ocurre. Cuando hay tormenta eléctrica, está lloviendo. Por lo tanto, es muy difícil iniciar un incendio mientras toda la vegetación y el suelo está mojado. Es decir, aquí no hay incendios espontáneos. Todos los incendios en Venezuela son o provocados o generados por un accidente, en general por negligencia de alguna persona. En el caso de las conclusiones, nosotros tenemos para Venezuela la deforestación es una extraordinaria mala noticia, porque para nosotros el bosque, no solamente en la capital, sino en todo el país, uno es el protector de las cuencas hidrológicas, es decir, el agua que necesitamos para todo. Sin bosque no hay agua. Así de simple. Para nosotros, en todo el país, desde todas las capitales donde hay la mayor concentración, porque la mayor concentración de población en Venezuela está al norte del país y donde hay menos agua. Por lo tanto, las fuentes de agua para nosotros deberían ser la niña de nuestros ojos y deberíamos cuidar las cuencas protectoras. Lo segundo, los bosques son protectores de Venezuela, un país muy vulnerable al cambio climático, y los bosques son protectores frente a los efectos del cambio climático. Lo tercero, y eso hay que decirlo muy claramente, acaba de salir un trabajo científico de mucho rigor que salió exactamente esta misma semana, en el cual se demuestra que la deforestación es el factor más importante de aumento de la malaria en las zonas al sur de Venezuela. A medida que aumenta la deforestación, hay más malaria. Es decir, para nosotros el bosque debería ser un elemento primordial actual, y además de eso, en el bosque están en todas partes de Venezuela soluciones a nuestros problemas actuales. Podemos solucionar problemas actuales a través de trabajar con la naturaleza y no destruyendo la naturaleza.
¿Has visto que se ha afectado la parte hídrica con este tipo de deforestación, con los cambios climáticos? Es decir, está demostrado que hay deforestación en prácticamente todas las cuencas del país, en toda la cuenca del país. Esa deforestación no actúa de manera inmediata, actúa de una manera progresiva, es decir, a medida que tú produces deforestación en una cuenca y los ríos van hacia abajo de esa cuenca, aumenta la cantidad de sedimento que es arrastrado, aumenta la erosión, por lo tanto la cantidad de sedimento, es el agua que cae en una lluvia, escurre muy rápido, por lo tanto en una época va a haber agua y en otra época no, porque escurre muy rápidamente. Hay mayores posibilidades de inundación. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que está predicho en el sentido, por el tema del cambio climático, que Venezuela va a tener problemas con agua. Así que debemos cuidar las cuencas para que haya agua todo el año. En este momento, aun cuando no, porque todo eso son procesos de largo plazo, no son procesos inmediatos, pero ya hay problemas en las cuencas principales en todo el país, incluyendo elementos, para mí no hay otra palabra que decirlo sino criminales, afectar la cuenca del Guasare, que es la que da agua a la ciudad de Maracaibo y a todas las ciudades alrededor de Maracaibo a través de para minería de carbón, para mí es criminal. Eso es decir, Justamente poner sobre por ese tema frente. quería ahondar. ¿Por qué no se habla sobre el efecto del arco minero? ¿Por qué no se le habla a la población sobre el impacto que esto tiene en la ecología? ¿Qué se está haciendo a nivel de Estado de manera preventiva para evitar llegar a ese caos hídrico que tú señalas? La primera pregunta que tú me haces aquí, hay tres razones: dinero, dinero y dinero. Es decir, hay gente beneficiándose de la extracción no solo del arco minero, y aquí yo enfatizo cada vez que me preguntan sobre eso, el decreto del arco minero delimita un espacio que ocupa el 12,12% del territorio nacional, pero actualmente la minería de extracción ilícita, la minería de saqueo, está ocupando toda la Guayana venezolana, que es el 40% de todo el territorio nacional, es decir, mucho más que el arco minero. ¿Qué está produciendo ahí? Ahí está el 80% del agua, ahí está la mayor parte de los bosques de Venezuela, ahí está la mayor parte de la diversidad de Venezuela, es decir, ahí está el futuro de Venezuela y lo estamos destruyendo. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano? Aún aquellas personas, funcionarios públicos que yo puedo conocer, que están intentando, no pueden hacer nada porque el Estado no tiene interés en el tema ambiental. Según tu experiencia como biólogo, que te duele lo que está pasando con el medio ambiente y que nos dice que los efectos no son a corto plazo, es decir, pareciera que no nos duele lo que no nos vemos que nos afecta en un tiempo corto. ¿Cómo ¿Cierto? visualizas tú lo que puede pasar a futuro en este sentido si sigue la deforestación, los incendios que ya nos comentas que en Venezuela son provocados, la explotación del arco minero? O sea, si pudiésemos pronosticar lo que pudiese ocurrir, ¿cómo visualizas tú que sería el panorama futuro? Oye, me gustaría hacerlo en dos partes, ¿no? ¿En qué sentido? No, a mí me gustaría, ok, pero el futuro no tiene por qué ser apocalíptico. El futuro puede ser positivo. Ajá, pero en el sentido, si no hacemos nada y comenzamos a hacerlo desde ya, el futuro de Venezuela va a ser simplemente más pobreza, más hambre. ¿Por qué? En más pobreza, más hambre, más enfermedad. Tenemos unas condiciones que estamos en Venezuela por efecto del cambio climático, que va a haber menos agua disponible. Esa menos agua disponible implica más pobreza, implica menos posibilidades económicas. Ninguna empresa puede colocar, sobre todo empresas que necesitan agua, y algunas necesitan mucha agua para producir. Si no, mira, si en la zona no hay agua y hay partes completas del país donde el suministro de agua es muy, pero muy escaso, donde hace 10 años lo había y actualmente no lo hay. Y ya no se le puede echar culpa a una sequía que ya pasó hace tiempo. Es decir, entonces tenemos cada vez más hambre, y viste que puedo demostrar que más enfermedad, y no solamente enfermedad, la calidad del agua, de esa agua que escurre, que no ha pasado a través de un bosque, es un agua de menor calidad. En este momento ya tenemos graves problemas de calidad de agua, en particular en lo que es la región centro del país, hacia Valencia, Maracay y todo el conjunto de ciudades de esa zona. Tenemos graves problemas por la contaminación de las cuencas que producen agua para esa zona. A medida que destruimos, porque hay problemas de deforestación importante en esa zona, va a haber mayores problemas de contaminación, más hambre, más enfermedad, más pobreza. Si hablamos Por lo ya en contrario, términos... cambios vamos a hacer posibles y podemos cambiar.
todavía Venezuela tiene suficientes bosques para poder lograr un cambio positivo. Ya para cerrar, si pudiésemos hablar desde el punto de vista global, ¿en qué condiciones se encuentra el mundo? Tú me decías que ustedes evalúan el avance de la deforestación gracias a imágenes satelitales. ¿Cuál sería el estatus en este momento con los cambios climáticos, el efecto invernadero, la tala, la deforestación? ¿Cuál es el estatus del mundo en este momento? En este momento hay una preocupación global muy grande por la deforestación como uno de los procesos de destrucción más altos del mundo. En particular, la preocupación va hacia dos de las masas de bosques más grandes que existen en el mundo, que es la Amazonía y la zona de todo lo que es el bosque del Congo, el cual son las dos masas de bosques más importantes que existen en todo el mundo. Hay una preocupación porque se están deforestando a una tasa muy importante. En el caso particular de la Amazonía, que nos toca en nuestra región, la situación en Brasil, en Bolivia, son superficies que están siendo destruidas para transformarlas para producción de alimento o ganado, producción de alimento o ganado que no compensa de ninguna manera los beneficios que daba el bosque previamente. Nuestra preocupación en Venezuela es que aun cuando no tenemos la superficie deforestada de esos dos países que nombré, estamos aumentando nuestra tasa de deforestación a una velocidad realmente importante. Todo el mundo está diciendo necesitamos parar la deforestación y por lo contrario, donde podamos revertirla, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. Gracias, Alejandro, por compartir con la audiencia este tema tan importante que nos compete a todos. Estaremos estableciendo nuevos contactos para darle seguimiento, cómo evoluciona este caso y los resultados y además qué se va a hacer de manera preventiva luego de la presentación de este informe. Feliz día, será hasta un próximo contacto. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Era Alejandro Álvarez, él es biólogo y representa esta ONG llamada Clima 21 que presentó un informe con el balance de la deforestación en Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, quedan mucho más de Buenos Días por BPI TV.